Gracias al Señor por todo lo que Él es para con nosotros. También vamos a alabar al Señor con el himno 225. En el nombre del Señor. Amén. Nuevas alegres para decirles, yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado, desde que le di el perdón, y que también Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y si no lo encontramos, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre.
y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, y que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder tentarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Vamos a continuación también a alabar a nuestro Señor con coritos, con alabanza, cántico al Señor, mientras recibimos también el servicio de la ofrenda, que es parte también de nuestro culto de adoración. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios de
Gloria sea a nuestro Señor, porque como dice la alabanza, Él, mis hermanos, es grande, Él es poderoso, Él se merece toda alabanza, toda oración, Él se merece, mis hermanos, todo nuestro loor para Él, mis hermanos, porque, como dice el Salmo, para siempre son sus misericordias. Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar a orar por esta palabra del Señor, vamos a pasar a pedirle a Dios que Él sea con nosotros, que Él bendiga, mis hermanos, esta reunión y por supuesto también bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Oramos por esta palabra en el nombre del Señor. Amén. Dios Padre, Señor, te damos gracias por su amor, por su espíritu, por su fortaleza y fuerza que nos da, Señor. La comunión de sus hijos, Señor. Tú nos fortaleces, Señor, con tu gran amor, tu gran misericordia. No nos sueltes de tu amor, no nos sueltes de tu misericordia, Señor. Ordena, Dios, porque reinas, tú que estás, Señor, disponible del pueblo, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Corta las ataduras, corta las ligaduras, Señor. Oh Rey y Salvador, Señor del mundo. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, en todo momento, Señor, para recibir, Dios mío, palabra de Dios, Señor. Para estar en ti, Señor, Señor, para ti, Señor. Tenga piedad y misericordia, Señor, de nosotros mismos, Señor. Lávanos y limpia, purifica nuestras vidas, Señor. Corta, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor. Sé tú, Señor, nuestro Dios, Señor, nuestro Padre, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, en las tribulaciones, Señor, Señor. Eterno Dios, te pido, Señor, Dios mío, que tú seas con nosotros, Señor, Dios mío, Señor. Que nos ayudes, que nos guardes, nos diriges, nos proteges, Señor. Con tu gran amor y gran misericordia, Señor. Eterno Dios, gracias, Señor, a ti, Señor, Dios mío. Damos frente a ti, frente a tu palabra, Señor. Eterno Dios, invocamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, Dios mío, Señor. Por la fuerza que lleve, Señor, tu pueblo, Señor, Dios mío, Señor. Eterno Dios, gracias, Señor, Dios mío, Señor. Te glorificamos, Dios mío, Señor. Todo el tiempo de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Eterno Dios, tú nos muestres tu amor, Eterno Dios, en que hemos sido, Señor, Lávanos, Señor, cúranos, Señor, quita de la angustia, Señor, Dios, Cristo amado, Señor, eres Salvador, Le pedimos, levante esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios y gracias al Señor por todo lo que nos concede, el poder estar en su casa de oración, poder reunirnos en su nombre. Nos lleva a meditar, como decía esa alabanza que cantábamos, y como dice también su palabra, ¿qué es el hombre para que Él piense? ¿Qué somos nosotros para que el Señor ponga su mirada en nosotros, ponga su amor en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué somos, mis hermanos? Nos preguntamos muchas veces, pero la respuesta siempre
sabemos la tenemos en el Señor. Dios es soberano, Dios, mis hermanos, es soberano y dice que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y podamos ser agradecidos con el Señor, podamos aprovechar ese privilegio que tenemos de recibir la misericordia del Señor, de ver cada mañana, mis hermanos, la misericordia de Dios en nuestro favor, en nuestra familia, en lo que hacemos, mis hermanos. Vemos la mano poderosa del Señor y por eso agradecemos a Dios y por eso estamos también en este lugar alabando y bendiciendo a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Tal vez nosotros no somos buenos, no somos lo que Él espera de nosotros, pero Dios, mis hermanos, es el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y por los siglos, dándonos a entender, mis hermanos, que el Señor es alguien, mis hermanos, en quien podemos confiar, es alguien, mis hermanos, en quien podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, mis hermanos, porque Él no cambia, Él es el mismo que nos muestra, mis hermanos, el cual se ha revelado a través de su palabra, es el mismo. Y por eso Él nos insta a confiar en Él nos insta, como dice su palabra, a ser creyentes y no incrédulos. Dios nos bendiga, mis hermanos, que hoy día todos podamos creer las promesas del Señor, podamos creer a su palabra, podamos creer, mis hermanos, a su voz. Y esta palabra, la cual también Él hoy habla en nuestros corazones, es con un propósito también, ya que en ella vemos hombres, personas que vieron su gloria, vieron sus obras, vieron todo lo que Él hizo, pero aún así, mis hermanos, no creyeron. Aún así, mis hermanos, su corazón endurecido no aceptó y no aceptaba, mis hermanos, las obras que Él hacía, ni la obra más grande que fue su sacrificio por la humanidad. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tenemos esta palabra en Mateo capítulo 12, la cual nos habla de las obras de nuestro Señor, las obras de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Dios mismo, el cual vino y se manifestó, mis hermanos, en carne, y vino y vimos su gloria, dice en Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, todo lo que Él hizo fue lleno de gracia, fue lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de nuestro Señor. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y qué maravilloso, como les decía, que Él quiso venir a este mundo, quiso venir a ejercer un ministerio, mis hermanos, de sacrificio. Un ministerio, mis hermanos, que no fue lo más fácil. Tal vez muchas veces nosotros pasamos dificultades, pasamos problemas, pasamos luchas, pero si lo comparamos a lo que pasó, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, es algo incomparable, algo que no tiene comparación. Parte de esto lo narra, mis hermanos, también en Isaías 53, donde dice que fue un varón menospreciado, experimentado en quebranto. O sea, no solamente Él pasó quebrantamientos, sino que fue experimentado. Fue, mis hermanos, algo habitual para Él experimentar ese quebranto, ese dolor, ese vituperio, ese desprecio. Y dice que como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios nos ayude. Pero ¿qué era lo que Él predicaba, mis hermanos? ¿Qué era lo que Él hacía? Era el Evangelio del Reino de Dios. Unos versículos anteriores, en el capítulo 11, Él dice, mis hermanos, en el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué hermoso mensaje que Él entregó, a pesar de Él mismo ser un varón experimentado en quebranto, a pesar de Él ser, mis hermanos, un varón menospreciado. Él ofrecía descanso, Él ofrecía paz, Él ofrecía, mis hermanos, tranquilidad. Tal vez no, mis hermanos, una vida de lujos o de riquezas, pero sí, mis hermanos, una vida llena de satisfacción en Él, llena de descanso. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, Amén. y hallaré descanso para vuestras almas. Nos Amén. fijamos, mis hermanos, Él dice llevar mi yugo, pero este no es como el yugo, mis hermanos, el yugo del pecado, que trae, mis hermanos, aflicción, que trae dolor, que trae tristeza, sino es un yugo que trae paz, que trae descanso. Gracias al Señor, mis hermanos, y Dios nos ayude a ser como Él lo dice en estos versículos y llevar ese yugo. Muchos, mis hermanos, que iniciaron creyendo en el Señor, aún cuando Él estuvo en este mundo, le aceptaron, creyeron lo que Él hacía, pero luego, después del tiempo, de los días, se apartaron. Dice que muchos también volvían atrás. Pero Dios nos ayude para mirarle a Él por sobre todas las cosas. Amén. Luego de eso, mis hermanos, luego de esta promesa, luego de este mensaje entregado por Él a los cansados, a los sedientos, a los que están abatidos, Él también continúa, mis hermanos, con su ministerio, con todo lo que Él realizaba. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo, ¿cierto?, y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Dios nos bendiga, mis hermanos. No olvidemos que este grupo de religiosos, llamados los fariseos, siempre buscaron excusas para no creer en el Señor. Siempre buscaron excusas, mis hermanos, para cuestionar la obra de nuestro Señor Jesús. A pesar, mis hermanos, de la claridad con la cual Él hablaba, con la cual Él decía que era Hijo de Dios, a pesar de eso, mis hermanos, estos hombres buscaban excusas para poner en duda su autoridad, para poner en duda lo que Él hacía. Por eso también ellos fueron acusándolo ahora de quebrantar el día de reposo. Pero no olvidemos también que este grupo de fariseos no solamente guardaban la ley de Dios, sino que también a la ley del Señor habían agregado cientos de tradiciones que estaban basadas en su interpretación de la ley, estaban basadas en cómo ellos interpretaban la ley y cómo ellos hacían válido el guardar la ley. Y le decían que no era lícito arrancar espigas en el día de reposo, pero eso, mis hermanos, no era lo que decía específicamente la ley acerca del día de reposo. Sabemos que el día de reposo fue instituido por el Señor para que fuera un día, mis hermanos, separado del afán, separado de los negocios, separado de las finanzas, separado de todos los quehaceres que Él tenía que hacer, mis hermanos, el hombre o su pueblo. Tenían que apartarlo un día, mis hermanos, de descanso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo había hecho, dice en Génesis, después de haber hecho la creación, después de haber trabajado todos esos días, el Señor descansó de sus obras. Y ese ejemplo dejó también para su pueblo. Pero vemos, mis hermanos, que el propósito de los discípulos al sacar espigas en el día de reposo no era con el afán de enriquecerse, ni con el afán de negociar con lo que ellos estaban haciendo, ni con el afán, mis hermanos, de almacenarlo, sino era por una necesidad básica que lo estaba llevando a hacer eso. Y eso, mis hermanos, también estaba permitido por el Señor. Habla también la palabra del Señor en Deuteronomio que Él daba autorización también para arrancar espigas del vecino, pero no para comerciarlas, no para guardarlas, sino solamente para consumirlas. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres, discípulos del Señor, que estaban también siendo, mis hermanos, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a Él ni a los que con Él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esto era algo, mis hermanos, que el Señor les estaba mostrando a ellos para que pudieran reaccionar, para que pudieran recapacitar y meditar si realmente la interpretación que ellos tenían de la ley
o el conocimiento que ellos habían adquirido era realmente lo que Dios quería enseñarles, era realmente lo que Dios quería entregarles. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos bendiga, para no nosotros llegar también a ese punto de creer que lo que nosotros decimos es lo correcto, o que lo que nosotros pensamos es lo que vale. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todas las cosas deben ser expuestas a la palabra del Señor, deben ser expuestas a la luz de su palabra, la que nos enseña, la que nos guía, la que nos instruye cómo debe ser nuestro caminar en el Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Claramente el Señor entiende cuando lo que hacemos lo estamos haciendo por necesidad. Claramente el Señor entiende cuando hay en nosotros una verdadera necesidad de hacer algo. Y el Señor, mis hermanos, también nuestro Señor Jesús le estaba demostrando que realmente lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos estaban queriendo hacerle, acusarlo a Él, no era así, mis hermanos, como tenía que ser. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios mismo, lo que dice en el versículo 4, dice que, en el versículo 5, no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, son sin culpa, queriéndole decir que aún ellos estaban acusando a los sacerdotes de quebrantar el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos debían ofrecer un sacrificio continuo, aún en el día de reposo. Pero obviamente eso tampoco se podía considerar como una infracción o como un quebrantamiento al día de reposo, porque había sido instruido por el Señor. El Señor nos ayude, el Señor nos ayude a entender, a comprender, mis hermanos, y poder pedir al Señor discernimiento de las cosas del Señor, discernimiento de la palabra de Dios, y entender que el Señor es por sobre todas las cosas. Entender, mis hermanos, que el Dios, mis hermanos, era nuestro Señor Jesús el que estaba haciendo estas cosas. Como le dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Me da a entender, mis hermanos, que lo que ellos estaban haciendo era condenar algo, mis hermanos, que no se estaba cometiendo, o una infracción que no se estaba cometiendo? Estaban condenando a los inocentes. ¿Por qué? Porque esto no solamente ellos lo aplicaban con el Señor, no lo hacían solamente al Señor, sino que a todo el pueblo ellos querían, mis hermanos, como el Señor mismo les dijo, imponer una carga que ellos con un dedo querían llevar. Ellos estaban, mis hermanos, a través de una tradición, imponiendo, mis hermanos, cargas que Dios nos ponía. Dios nos ayude en su misericordia. Un ejemplo de ello, mis hermanos, cuando el Señor les dijo, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y traeréis el camello, porque ellos tenían, mis hermanos, una práctica de que en el día de reposo, a veces en el camino, podían llegar a tragar algún mosquito, y ellos hacían, mis hermanos, arcadas, hasta inclusive el vómito para botar eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos obviamente se creían muy santos que no podían hacer eso. Pero el Señor les dijo, tragáis el camello, que lo que ellos hacían, mis hermanos, era mucho peor que comerse un camello en el día de reposo, o hacer algo, mis hermanos, mucho más grande en el día de reposo, ofendiendo al Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Por eso el Señor les dijo, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios nos bendiga, mis hermanos, porque Él les demostraba que ellos hacían tanto sacrificio o se sacrificaban tanto por guardar las tradiciones, pero no tenían misericordia del prójimo, no tenían misericordia de aquel, mis hermanos, que estaba pasando necesidad. Por eso el Señor también ejemplificó esto con el buen samaritano, donde un fariseo le preguntó, ¿quién es mi prójimo?, para tratar de justificarse, queriendo decirle que él no sabía quién era su prójimo o cómo él podía amar a su prójimo. Pero el Señor les dio este ejemplo cuando un hombre fue atacado, fue robado, fue dejado medio muerto. Dice que pasó un levita y no le ayudó, pasó un sacerdote y no le ayudó, demostrándole, mis hermanos, que ellos tenían mucha letra también en la ley, muchas tradiciones, pero a la hora, mis hermanos, de poner en práctica las cosas del Señor, a la hora de poner en práctica la misericordia,
no eran capaces de hacerlo. Y Dios nos ayude, mis hermanos, que nosotros no tenga que ser así. Que mis hermanos, estas obras que hacían estos hombres, mis hermanos, sea un ejemplo, mis hermanos, para nosotros, de cómo no debemos llevar, mis hermanos, las cosas del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque para el Señor es más importante la misericordia. Para el Señor es más importante la obediencia que muchos sacrificios. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que llegó un momento donde el Señor se aburrió, mis hermanos, de los sacrificios del pueblo del Señor. Le dijo: hastiado estoy de vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque en primer lugar no lo hacían de corazón para el Señor, y en segundo lugar, mis hermanos, lo ponían eso sobre la obediencia y sobre, mis hermanos, la misericordia. Un ejemplo de ello, mis hermanos, también lo tenemos en el caso de Saúl, cuando el Señor le habló a través de Samuel y le dijo que debía destruir por completo a Amalek, a toda su tierra, a los animales, a todos, mis hermanos, todos los habitantes de Amalek. Y dice que Saúl, cuando fue, mis hermanos, cumplir la ordenanza del Señor, destruyó todo, mis hermanos, lo que era menospreciado, todo lo que no servía, pero dice que apartó y rescató, mis hermanos, de los animales lo más preciado, pensando, mis hermanos, que con eso él estaba agradando a Dios. ¿Por qué? Porque él decía: todos estos animalitos los voy a llevar y los voy a sacrificar al Señor. Pero el Señor le había dicho ya que él tenía que destruir todo por completo. Y cuando llegó Samuel, le dijo: ¿hiciste lo que el Señor te pidió? ¿Obedeciste al Señor? Y le dijo: sí, cumplí la palabra del Señor. Y Samuel le dice: ¿qué esos balidos de animales que escucho? No, es que yo guardé lo mejor para sacrificarlo. Y ahí, mis hermanos, el Señor le dice a través de Samuel que Dios, mis hermanos, se agrada más de la obediencia, mis hermanos, que del sacrificio. Tal vez la intención de Saúl era sacrificarlo para Dios, pero Dios le había dicho que no tenía que hacer, de traer animales. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Todo esto son ejemplos para nosotros, para poder meditar, para poder pensar, mis hermanos, en el Señor y darle al Señor lo mejor, darle a Dios, mis hermanos, obediencia. Y Dios nos ayude, mis hermanos, porque como hombres fallamos, muchas veces nos equivocamos, no lo hacemos, mis hermanos, como corresponde para el Señor. Pero Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza cada día. Por esta palabra Dios nos dé la fortaleza, porque más adelante veremos, mis hermanos, cómo el Señor está en todo momento dispuesto a ayudar. Así como Él ayudó, así como Él obró, así como Él caminó, mis hermanos, Él, mis hermanos, aún está con nosotros. Él, mis hermanos, está también en nuestra vida para ayudarnos. Cuando nosotros nos disponemos a obedecerle, cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, Él, mis hermanos, nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da la fuerza y nos dirige para poder seguir adelante confiados en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy día podamos confiar en Él con todo nuestro corazón, no poner en duda por un momento la palabra del Señor, no poner por duda, mis hermanos, el poder de nuestro Dios, porque hay peligro, mis hermanos, en poner en duda lo que el Señor hace, en poner en duda, mis hermanos, la soberanía de nuestro Dios. Y aunque muchas veces decimos Dios es soberano, con nuestra boca, muchas veces con nuestros actos demostramos lo contrario. Pero Dios nos ayuda a someternos a Él con todo nuestro corazón. Dios nos ayude a poner a Él, mis hermanos, nuestra vida en ofrenda, en sacrificio para Él. Dice el versículo 9 también: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vemos, mis hermanos, como ya los fariseos ya miraban a Jesús, mis hermanos, como alguien que, según ellos, no se sometía a la ley de Dios, según ellos no cumplía la ley de nuestro Señor. Y al ver, mis hermanos, a este hombre con la mano seca, ahora ya vienen directamente a preguntarle, ahora le preguntan a él. Y esto es algo, mis hermanos, obviamente no iban a él para consultarlo, para pedir su guía, su ordenanza, sino para tentarle, para ver qué es lo que él hacía. Y le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja
y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no eche mano y la levante, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y ese, mis hermanos, era el principal objetivo o el principal propósito por el cual el Señor instituyó este día para su pueblo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo, y aún, mis hermanos, los pueblos, las naciones viven muchas veces sin importarle lo que le pasa al resto, sin importar lo que pasa o lo que hay a su alrededor, viviendo una vida afanada. Pero Dios, mis hermanos, instituyó este día también para hacer un alto, para que ese día, mis hermanos, fuera un día de meditar qué es bueno hacer lo bueno o hacer lo malo. Este día o esta semana que estoy viviendo, estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo mal, para meditar en el Señor, mis hermanos. Y es bueno muchas veces apartar también un día, o no muchas veces, sino siempre es bueno apartar un día para el Señor o hacer un día o todos los días, mis hermanos, meditar en el Señor, pedirle al Señor: Señor, estoy actuando bien, estoy haciendo bien. Ese era el mensaje que Él les decía, mis hermanos, a los fariseos, a estos hombres, mis hermanos, que lo único que les importaba era que se guardara al pie de la letra de una tradición. Pero Él les dice que es lícito hacer bien en los días de reposo. Y si Él sanaba a alguien, mis hermanos, obviamente le iba a hacer un bien. Si Él sanaba a alguien, lo restauraba, así como el ejemplo que Él les ponía de una oveja que se caía. Aunque fuera un día de reposo, ellos iban a ir y la iban a levantar, a pesar de que fuera el día de reposo. ¿Por qué? Porque es bueno hacer el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y aún Él les dice: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Si para ellos, mis hermanos, era valioso una oveja, era valioso la vida de una oveja, salvarla, rescatarla, ¿cuánto más, mis hermanos, un hombre? ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, valemos para el Señor? Y Dios, mis hermanos, en su misericordia, es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da la fuerza, mis hermanos, para seguir adelante, para poder hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le dice: es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito, mis hermanos, hacer el bien para aquellos que lo necesitan. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos dé la fuerza. Ese es el poder de nuestro Dios, mis hermanos. Para el Señor no existe barrera, para el Señor no existe una limitación, algo que Él no pueda hacer, algo que Él no pueda realizar. Aún, mis hermanos, si era un día de reposo, aunque no hubiese sido, no fuera bien visto, mis hermanos, por los hombres, pero Él hacía el bien. Él hacía, mis hermanos, el bien para el necesitado, hacía el bien, mis hermanos, para el desvalido. Y aún le enseñaba a estos hombres, mis hermanos, que eso era lo que Dios quería realmente, que se preocuparan, mis hermanos, de hacer el bien, que se preocuparan de bendecir a aquellos que estaban necesitados. No, mis hermanos, que fuera una actitud rigurosa o algo, mis hermanos, solamente de apariencia, sino, mis hermanos, que el servicio y todo lo que hicieran fuera para el Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, también nosotros, a todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor, hacerlo para nuestro Dios. No, mis hermanos, para hacernos vistos, sino para la gloria de nuestro Dios. La gloria sea para nuestro Señor, la gloria sea para nuestro Dios. La tradición judía, mis hermanos, prohibía la práctica de la medicina en el día de reposo, pero solamente la tradición judía. Sin embargo, ninguna ley del Antiguo Testamento prohibía explícitamente la administración de medicina, curación o cualquier otro tipo de misericordia en el día de reposo. Hacer el bien siempre es legal. Para el Señor, mis hermanos, si nosotros queremos hacer el bien, siempre va a ser algo legal. Aunque, mis hermanos, otros lo vean como algo malo, o aunque el mundo, mis hermanos, se burle por eso, porque, mis hermanos, el mundo sea algo que vemos, mis hermanos, y como lo habla también la palabra del Señor, en los últimos tiempos dice que habrá hombres sin afecto natural. O sea, personas que no les va a importar siquiera ver a alguien que esté sufriendo, no le va a producir nada en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay afecto, no hay amor. Pero los hijos de Dios, mis hermanos, deben ser distintos, debe ser diferente, con la ayuda del Señor. Debemos marcar esa diferencia con la ayuda de nuestro Dios, y si está en nuestras manos
Poder hacer el bien siempre va a ser agradable ante el Señor, mis hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Dios nos da la fuerza para mirarle a Él por sobre todas las cosas. Y como le decía, muchas veces va a ser en perjuicio de nosotros, pero así lo fue, mis hermanos, también para nuestro Señor. Dice, después de hacer esto, en el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Imagínense, mis hermanos, la consecuencia que le tuvo para el Señor hacer el bien, que se planificaran estos hombres para destruirle. Pero gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios que todos esos planes no estaban fuera del control de Dios, no estaban fuera del propósito de Dios, porque el Señor ya tenía predeterminado también la muerte de nuestro Señor para salvación. Y toda esa destrucción que ellos planearon, Dios la tornó, mis hermanos, en bendición. Y algo tan grande, mis hermanos, que bendice a toda la humanidad, a todo aquel, mis hermanos, que quiera venir a Él, tiene la esperanza de encontrar en Él refugio, de encontrar en Él reposo, de encontrar en Él paz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude también a confiar en Él por sobre todas las cosas. Y dice el versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Dios nos bendiga, mis hermanos. En toda la historia del Antiguo Testamento nunca hubo una época o persona que exhibiera semejante poder de sanidad. Nunca antes, mis hermanos, se había visto esto en el pueblo del Señor. Alguien que fuera sanando, alguien que fuera libertando, alguien que fuera, mis hermanos, haciendo esta obra grande del Señor. Pero dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Esto, mis hermanos, que nos está hablando la palabra del Señor, está citando Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4, el cual quisiera dar lectura antes de leerlo en el pasaje que estamos leyendo. Isaías 42, versículo 1. Una profecía, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, profecía mesiánica donde le anunciaba justamente a su pueblo que estos días vendrían. Vendría un día donde el siervo del Señor, el siervo de Jehová, vendría con bendición para el pueblo de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia y las costas esperarán en su ley. A pesar de estas grandes profecías, mis hermanos, que encontramos en el Antiguo Testamento, y muchas más, mis hermanos, que encontramos, a pesar de eso, estos hombres, los fariseos y otros que no creyeron en Él, no supieron, cumpliendo frente a sus ojos, que frente a sus ojos te estaban cumpliendo las más grandes profecías del Antiguo Testamento, y ellos, mis hermanos, lo rechazaron. Y a pesar de eso, dice el versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles, dando a entender, mis hermanos, que nuestro Señor no iba a ser alguien revolucionario, que iba a andar, mis hermanos, obligando o imponiendo, mis hermanos, el mensaje que Él traía, sino que, como vemos en la palabra del Señor, todo Él lo hizo, mis hermanos, con amor, todo lo hizo, mis hermanos, con prudencia, todo lo hizo, mis hermanos, demostrando que realmente Él era Hijo de Dios. Por eso Él le dice también en el capítulo que veníamos anteriormente, Él es humilde, mis hermanos, dice, soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. En la humildad, en la mansedumbre, ahí, mis hermanos, también es donde Dios se manifiesta, donde Dios muestra su misericordia, donde Dios muestra su amor. Dios nos bendiga, mis hermanos, estas grandes profecías anunciaban también la venida de nuestro Señor Jesús, anunciaban, mis hermanos, que Él traería juicio, que Él traería, mis hermanos, paz, que Él traería amor. Dice, y a los gentiles anunciará juicio, dando a entender, mis hermanos, que esto no solamente, esta bendición no solamente iba a ser para el pueblo de Israel, sino también
dice, los gentiles esperarán en Él. También la bendición, mis hermanos, era para los pueblos que no eran de Israel. Ahí, mis hermanos, entra también nuestra vida. Ahí entramos nosotros como gentiles, como pueblos no judíos. Recibimos también esta bendición. Porque que el Evangelio, mis hermanos, haya llegado a nosotros no fue algo improvisado por el Señor. No fue algo, mis hermanos, que se dio a último minuto y llegó a nosotros. Fue algo, mis hermanos, que estaba ya profetizado por el Señor. Aún, mis hermanos, cuando el Señor entregó la promesa a Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel. Todas las naciones, mis hermanos, estaba predestinado por nuestro Señor que fueran benditas por el Señor. Y la simiente de Abraham dice que es Cristo. O sea, en nuestro Señor Jesús todos tenemos esperanza. En nuestro Señor Jesús todos tenemos, mis hermanos, esperanza para nuestras vidas, esperanza para nuestro corazón. Como dice el versículo 20, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Eso somos nosotros, mis hermanos, esa caña cascada, algo frágil, mis hermanos, algo que puede romperse con facilidad, pero en Él, mis hermanos, dice que no se quebrará. El pábilo que humea también, mis hermanos, nos representa a nosotros. Tal vez no tenemos en nosotros una luz propia, sino que la luz, mis hermanos, es del Señor. Pero todo eso, mis hermanos, el pábilo que humea dice no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. La gloria es para nuestro Dios, mis hermanos. La gloria es para nuestro Dios, que Él ha tenido misericordia, que Él vino, mis hermanos, con un mensaje de esperanza, con un mensaje, mis hermanos, de restauración, como dice también en Isaías capítulo 60, el cual también quisiera dar lectura porque también es parte de la profecía, mis hermanos, que el Señor, mis hermanos, anunció a su pueblo. 61, y dice, hablando de nuestro Señor Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, gloria a Dios, y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oro de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, mis hermanos, esta promesa del Señor, el propósito del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo no fue, mis hermanos, por ningún motivo en vano. Todo lo que Él hizo, mis hermanos, lo hizo con un propósito. Todo lo que Él hizo, mis hermanos, lo hizo con un fin, de poder, mis hermanos, guardar un pueblo, de poder preparar un pueblo, mis hermanos, y llevarlo a su presencia. Por eso Dios nos ayuda hoy día, mis hermanos, a meditar en el Señor. Dios nos ayuda hoy día a venir a Él, mis hermanos. Si hay quebrantamiento tal vez en nuestra vida, si hay tal vez tristeza, hay tal vez dolor, preocupación, mis hermanos, no lo sé, pero el Señor tiene consuelo. Como lo decía, mis hermanos, esa palabra que leíamos, el Señor tiene paz, el Señor tiene libertad, el Señor tiene, mis hermanos, en sus manos el poder para dar libertad a los cautivos, para romper, mis hermanos, las cadenas, para dar libertad. Alabado sea el Señor. El Señor tiene en Él, mis hermanos, toda autoridad para sanar, toda autoridad, mis hermanos, para restaurar. Pero Dios nos ayuda a confiar. Dios nos ayude, mis hermanos, a no seguir el ejemplo de estos hombres que no creyeron en Él, sino al contrario, creer con todo nuestro corazón, con toda fe, como dice ese himno, con toda fe debemos creer, y Él hará, mis hermanos. Él hará, Él obrará conforme a su voluntad. Él, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo, hará aquello que nosotros no podemos hacer. Trabajará, mis hermanos, en aquello que nosotros no podemos trabajar. Dios nos ayude, mis hermanos, y Dios nos dé la fuerza, y Dios aumente nuestra fe para confiar en Él con todo nuestro corazón. Aunque nuestra confianza, mis hermanos, traiga menosprecio, aunque nuestra fe, mis hermanos, nos traiga vituperio. Hoy día vemos, mis hermanos, cómo la fe en el Señor, mis hermanos, es algo que no se quiere mencionar. Es algo que se quiere dejar fuera, mis hermanos, pero con más fuerza podamos clamar a Él, con más fuerza podamos invocar su nombre.
y podamos, mis hermanos, anunciar sus virtudes, podamos anunciar, mis hermanos, que Él es Dios, que Él, mis hermanos, es poderoso y que Él vendrá un día, mis hermanos, y traerá justicia y traerá, mis hermanos, lo que Él ha prometido. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La gloria y la honra sea para nuestro Dios y por ella le invito a darle gracias al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el misericordia, por la palabra de Dios, por su fortaleza y fuerza que nos da. gracias, Señor, porque usted es bueno, Porque tú nos llevas a la victoria, que para siempre su misericordia, tu victoria. mi alma le alaba, Señor, te alma, Sobre potestades, Señor. Sobre, Señor, de mi libertad. Sobre, Señor, de mi para opacar el pueblo de Dios, Señor. ¿Qué más somos, Señor, compadre, Señor, que no Dios que se rompe, Señor, frágilmente, Señor, tener todo el vigor, Señor, usando más, ayúdanos, usando más los bienes, Señor, gloria de su nombre, Padre más, bendito Dios, dame la fuerza, mirarnos sobre todas las cosas, Dios de los cielos, mi alma le alaba, mi alma gracias, Señor, digno eres, Señor, ayúdanos, que Señor, agrademos tu nombre, Señor, que glorifiquemos tu nombre, gracias, Padre, Señor, gracias, Padre, gracias, la iglesia sigue, Señor, tus manos, gracias, tu corazón, todo, Señor amado, gracias, Señor amado, le pedimos, levante esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno número 212. Vamos a terminar este punto. Himno 212. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en tu habitación. Llena
pidiendo la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más le agradecemos, Señor, este día que usted nos da de poder estar en su casa de oración. Gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que usted nos da, Dios mío, Señor, principalmente por su palabra, Dios mío, porque usted, Señor amado, habla a nuestro corazón, Dios mío. Padre amado, Señor, gracias, Señor, porque realmente, Señor amado, no somos dignos, Dios mío, Señor, de ti, no somos dignos de tu bendición, pero gracias, Señor, por nuestro Señor Jesús, gracias por ese sacrificio, Señor, realizado por nosotros. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor, Dios mío, a creer cada día, Señor amado, en tu poder. Oh Dios mío, Señor, en tu obra, Dios mío, Señor, la cual permanece vigente, Dios mío, la cual, Señor amado, tiene, Señor, Dios mío, toda autoridad, Señor bendito. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor, cada día. Bendiga a nuestros hermanos, Señor. Dios mío, ayuda a aquel, Dios mío, Señor, que está atribulado, aquel que está, Dios mío, pasando enfermedades, tribulaciones, Señor. Oh Padre bendito, por fe creemos, Señor, que en usted hay sanidad, que en usted hay libertad, Dios mío, Señor, que en usted hay restauración, Dios de los cielos. Padre amado, Señor, bendice cada vida, cada corazón, Dios mío, por misericordia, Señor, y guárdalo, Dios mío, bajo tu mano poderosa, que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que nada, Dios mío, nos aparte, que nada, Dios mío, Señor amado, decaiga, Señor, Dios mío, nuestra fe en ti, Señor, encomendamos, en sus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, rogamos tu bendición y tu compañía, esa que emana de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz bendiga. Amén.